¿Qué tal? Buenos días. Hoy es ya lunes 23 de marzo y este fin de semana, como sabéis, el gobierno decretó una ampliación en el periodo de confinamiento. Vamos a tener que estar sin poder salir hasta por lo menos el 12 de abril. Digo hasta por lo menos el 12 de abril. Con lo cual, teniendo en cuenta que el 13 es festivo en el Cuenca, hasta el 14 no nos veríamos presencialmente, personalmente. Así que vamos a seguir por esta vía, ¿no? Vamos a seguir haciendo ejercicios, poniendo tareas, corrigiendo los ejercicios, dando explicaciones a través de este medio de la teleformación. Bueno, a mí me gustan más los vídeos porque me podéis ver y podemos ir resolviendo los ejercicios de una manera similar a la presencial, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver los 3 ejercicios que os puse la semana pasada, que estaban basados en los ensayos en el transformador. Bueno, pues vamos ahora a resolver los ejercicios que planteamos la semana pasada. Eran 3 ejercicios sobre ensayos en el transformador. El primero de ellos era un ejercicio, bueno, bastante sencillo, creo yo, ¿no? Dice que un transformador reductor de 230 a 24 voltios de 100 voltioamperios se ensaya a cortocircuito y se obtiene una tensión de cortocircuito de 25,7 voltios, para la que circula la intensidad nominal. Calcular las intensidades nominales y la tensión porcentual del cortocircuito. Bien, es un ejercicio bastante sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta son las condiciones en las que se realiza un ensayo de cortocircuito. Para eso, para recordar eso, vamos a la ficha que os dejé en su momento en el Google Classroom y que era la ficha 11, ¿no?, de ensayos en el transformador. Y en esta ficha, en la página de ensayo de cortocircuito, decíamos que el cortocircuito se hacía de acuerdo a este circuito. Mirad, lo que hacemos es lo siguiente. Partimos de una fuente de tensión regulable, que es esta que tenemos aquí a la izquierda, en el primario, y partimos de 0 voltios. Luego en el secundario cortocircuitamos, ¿vale? Cortocircuitamos el secundario. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué partimos de 0 voltios? Porque precisamente porque al cortocircuitar aquí sería podríamos tener un accidente, sería muy peligroso, ¿vale? Entonces partimos de 0 voltios para garantizar que no hay tensión en el primario. Luego vamos elevando poco a poco la tensión, progresivamente, hasta que por el amperímetro circule la intensidad nominal de primario. Llegado ese momento, llegado el momento en el que por aquí vaya la intensidad nominal de primario, aquí tendremos entonces lo que llamamos una tensión de cortocircuito, que es una tensión bastante más pequeña que la tensión nominal de primario. Es una tensión bastante pequeña, ¿vale? Porque tenemos que trabajar siempre en condiciones de seguridad. Como sabéis, en el circuito del ensayo tenemos 3 aparatos de medida. Tenemos un voltímetro aquí que nos va a medir precisamente la tensión del cortocircuito. Tenemos un amperímetro que nos va a medir la intensidad que circula por aquí, que no va a ser otra que la de intensidad 1 nominal de primario. Y aquí tenemos un batímetro que nos va a medir la potencia, ¿no? Bien, pues estos van a ser las medidas que obtengamos del ensayo. Precisamente la medida del batímetro serán las pérdidas en el cobre. Muy bien. Pues con esto ya tenemos, yo creo que información suficiente para hacer por lo menos el ejercicio 1. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a resolver el primer ejercicio, que es el que tenéis aquí en la pizarra. Se trata de un ensayo de cortocircuito, como veis aquí. Tenemos un transformador reductor de 230 a 24 voltios, con una potencia aparente de 100 voltioamperios. Y la tensión de cortocircuito es una tensión de 25,7 voltios. Es la que te marca este voltímetro, ¿vale? Lo que nos pide es calcular la intensidad que va por aquí y la que va por aquí, ¿vale? Bueno. Entonces lo que tenemos que saber es que en este ensayo lo que nos marca el voltímetro es la tensión de cortocircuito. Y lo que va a ir por aquí, precisamente, tiene que ser
la intensidad 1 nominal. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del ensayo de cortocircuito. Ir regulando la fuente de tensión, aumentando tensión, hasta que por aquí vaya la intensidad nominal de primario. Como por ahí va la intensidad nominal de primario, esa ya la podemos calcular. Haríamos lo siguiente. Ya. Decimos que la S nominal es V1 nominal por la intensidad 1 nominal. Como la S nominal la conocemos, que son 100 voltioamperios, la V1 nominal también la conocemos, son 230 voltios, pues solo nos quedaría conocer la intensidad 1 nominal. La despejamos y obtenemos que la intensidad 1 nominal es 100 partido de 230. 100 partido de 230 da 0,43 amperios. Bueno, pues ya tenemos la primera. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la segunda. La segunda, es decir, la intensidad nominal en el secundario. Bueno, pues si recordamos, existía una relación de transformación que decía que era V1 nominal partido por V2 nominal era igual a intensidad 2 nominal partido por intensidad 1 nominal. De aquí lo sabemos todo menos una incógnita, ¿no? Entonces, V1 nominal 230, V2 nominal 24, intensidad 2 nominal no lo sabemos, pero la intensidad 1 nominal es 0,43. Si despejamos de ahí, obtenemos que la intensidad 2 nominal es 4,17 amperios. ¿Vale? Bien. Con lo cual, intensidad 2 nominal, 4,17 amperios. Luego nos pedía también calcular la tensión porcentual de cortocircuito. Para eso empleamos una de las fórmulas que tenemos en la ficha y que dice que la tensión de cortocircuito en tanto por ciento sería igual a UCC partido por U nominal por 100. UCC en tanto por ciento será igual a la tensión de cortocircuito, que es 25,7, lo dividimos entre los 230 y lo multiplicamos por 100. Y esto sale 11,17%. Bien, y este era el ejercicio 1. Ya veis que es un ejercicio sencillo. Lo puse para que comprendamos lo que es el ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito, vuelvo a repetirlo, parte de un cortocircuito en la carga secundario, pero para hacer este cortocircuito en condiciones de seguridad tenemos que partir de una tensión en el primario de 0. Entonces tenemos aquí una fuente de tensión regulable, partimos de 0, vamos elevando la tensión hasta que llega un momento que por aquí va la intensidad 1 nominal. En ese momento paramos y esta tensión que nos genera una intensidad nominal en el primario es la tensión de cortocircuito, que se lo da que marca este voltímetro, 25,7. A partir de ahí, si tenemos estos datos, que estos vienen en la placa, ¿no?, del transformador, son los datos nominales, sabemos la tensión, la potencia nominal y las tensiones nominales, pues ya podemos sacar la intensidad 1 nominal. Con la relación de transformación
sacamos la intensidad 2 nominal y luego por último la relación porcentual de la tensión de cortocircuito. Vale, espero que lo hayáis comprendido. Vamos ahora a hacer el segundo. Bueno, seguimos ahora con el ejercicio número 2, que dice que se trata de un transformador, como veis aquí, de una potencia aparente de 250 kVA, 3000 voltios en el primario, 400 en el secundario, por lo tanto un trafo reductor, y que tiene, después de hacer unos ensayos, se conocen que las pérdidas en el hierro son de 650 vatios y las pérdidas en el cobre son 3950 vatios. Y lo que nos pide este ejercicio es que calculemos el rendimiento a plena carga para un factor de potencia de 0,85. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? En primer lugar, tenemos que saber que el rendimiento es el cociente entre la potencia útil que obtenemos partido por la potencia absorbida, ¿no? Entonces, el rendimiento a plena carga sería la potencia útil, que es la que obtenemos aquí, y esta potencia útil, cuando es a plena carga, sería la potencia aparente nominal por el coseno de phi, que en este caso es 0,85. Recordaros que potencia es igual a S por el coseno de phi. Bueno, pues entonces la potencia útil que vamos a obtener aquí será igual a la potencia aparente por el factor de potencia. Sin embargo, para conseguir esta potencia tuvimos que meterle más potencia porque tuvimos unas pérdidas. Entonces le metimos la misma potencia útil, 250 por 0,85, que sería 212,5. Ya lo voy a poner ya en vatios. 212,5 serían 212.500 vatios, ¿no? Y aquí debajo pondríamos lo mismo, 212.500 más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. ¿Vale? Si dividimos esto, obtenemos que hay un rendimiento de 0,98. Si lo multiplicamos por 100, el rendimiento es de 97,88%. Ese sería el rendimiento a plena carga. Bueno, no es un ejercicio difícil este primer apartado porque nos lo pide a plena carga. Nos dice cuál es el rendimiento a plena carga. A plena carga coincide con los datos del ensayo, con lo cual es sencillo. El segundo apartado es el que es más complicado y es el que quiero explicar con más calma para que sepáis cómo se hace. Porque yo creo que no hicimos todavía ninguno como este. Bueno, el segundo apartado dice lo siguiente: calcular el rendimiento al 50% de la carga. ¿Qué significa el 50% de la carga? Bueno, pues que el trafo va a dar solamente el 50% de la potencia. Es decir, que la potencia en este caso va a ser 125 kVA. Y por lo tanto, como os dice que el factor de potencia sigue siendo de 0,85, pues la potencia útil será 125 por 0,85. Potencia útil será, por lo tanto, 125 por 0,85, 106,25, 106,25 o 106.250 vatios, como lo queráis poner.
El rendimiento, por lo tanto, a la mitad de la carga será la potencia útil dividido entre la potencia útil más las pérdidas. Y aquí es donde quiero hacer una parada y un inciso. Las pérdidas en el hierro se van a mantener, porque son las pérdidas que se producen aquí. Pero las pérdidas en el cobre van a ser diferentes, porque las pérdidas en el cobre dependen de la intensidad, y la intensidad en este caso es menor, porque esto no está trabajando a plena carga, sino que está trabajando a mitad de carga. Diréis, entonces, si a plena carga tiene un 100%, digamos, de intensidad, a media carga tendrá la mitad de la intensidad. Bueno, pues eso es correcto. Pero lo que no es correcto es que las pérdidas a mitad de la carga sean la mitad que a plena carga. Eso es el error que comete mucha gente. Mirad, cuando hablamos de pérdidas en el cobre, estamos hablando de pérdidas que se producen por efecto Joule. Pérdidas por efecto Joule. Y si os acordáis de la fórmula del efecto Joule, o la ley de Joule, decía que la energía era igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. Esa es la fórmula de la ley de Joule. Si este tiempo lo paso dividiendo, lo que tengo aquí es la fórmula de la potencia. Potencia es igual a I cuadrado por R. No sé si la cámara llega hasta aquí abajo, pero bueno, lo que dice es que la potencia es igual a I cuadrado por R. Si con la intensidad nominal, es decir, a plena carga, las pérdidas son P, cuando elevamos la intensidad al cuadrado, las pérdidas tenemos que tener cuidado porque ya no van a ser directamente proporcionales. Es decir, si ahora tengo la mitad de la intensidad, las pérdidas serán igual a 1/4 por la intensidad 1 nominal al cuadrado por la resistencia. Es decir, que las pérdidas ahora se dividen por 4. Es decir, cuando la intensidad baja a la mitad, las pérdidas en el cobre bajan elevado al cuadrado, ¿vale? Con lo cual, potencia va a ser 1/4 de la potencia que teníamos a plena carga. Es decir, que la potencia al 50% será igual a la potencia al 100%. Y eso es lo que quería, bueno, pues que tuvieseis claro, ¿no? Lo sacamos de aplicar la ley de Joule. I cuadrado por R, la I ahora es la mitad, por lo tanto hacemos esto, le vamos al cuadrado I medios. La I al cuadrado, pero el 2 también al cuadrado, 4. Si las pérdidas aquí con la nominal son 3.950, pues estos son 3.950. Pero las pérdidas al 50% es estas partido por 4. Y entonces aquí tenemos que poner las pérdidas en el cobre, que son 3.950 partido por 4. Y que son 987,5. Con lo cual, el rendimiento al 50% será $106.250. Esto por 100, 98,48%. ¿Está claro esto? Vuelvo a repetirlo, porque es la primera que lo hacemos y es bastante interesante. Cuando tenemos plena carga, esto coincide con los datos nominales. Es decir, aquí tenemos una intensidad 1 nominal.
Como esta intensidad nominal también es la que se utiliza en el ensayo de cortocircuito, pues las pérdidas en el cobre van a ser estas, a plena carga. Cuando luego hacemos media carga, la intensidad que va por aquí ya no es la nominal, sino que es la mitad. Intensidad 1 es la intensidad 1 nominal partido por 2, que es media carga. Media carga, como la V siempre es la misma, pues la intensidad es la mitad, ¿vale? Como la intensidad es la mitad, cuidado, porque al aplicar ley de Joule, potencia I cuadrado por R, potencia es I sub 1 nominal al cuadrado por R. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta que este 2 va al cuadrado y por lo tanto la potencia nueva media carga es la cuarta parte de la potencia y no la mitad de la potencia como mucha gente piensa. Bueno, espero que reflexionéis sobre el ejercicio, que le echéis un vistazo con calma. Vamos a hacer ahora el tercer ejercicio. Bueno, ya por último, vamos a hacer el ejercicio número 3 de esta serie, es el último, también de ensayos. Y si os dais cuenta es un ejercicio, bueno, exactamente igual en los dos primeros apartados, exactamente igual que el anterior. Tenemos un transformador reductor de 7200 voltios en el primario, 242 en el secundario, una potencia aparente de 10 kilovoltioamperios, unas pérdidas en el hierro del ensayo de vacío de 125 vatios y unas pérdidas en el cobre, que se calcularon en el ensayo de cortocircuito, de 360 vatios. Y nos pide calcular el rendimiento a plena carga con un factor de potencia de 0,8. Voy muy rápido porque ya lo expliqué antes con detenimiento, entonces ahora voy muy rápido, ¿no? Lo que es el rendimiento es potencia útil partido por la potencia absorbida. Potencia útil 10 por 0,8. 8.000 vatios. Potencia absorbida, los mismos 8.000 vatios, más los que se pierden, es decir, 125 que se pierden en el hierro y 360 que se pierden en el cobre. Hacemos este cálculo. $8.000 más 125 más 360 igual a 8.000, eso divide entre 8.000 y por 100, eso da un rendimiento de 94,28%. Ese es el rendimiento de este transformador a plena carga con un factor de potencia de 0,8. Vamos a hacerlo ahora a media carga. A media carga, el rendimiento es el siguiente. Potencia útil, la misma, 10 por 0,8. Es decir, 8 kilovatios. O lo que es lo mismo, perdón, estamos a media carga, por lo tanto es la mitad. 5 por 0,8, igual 4.000 vatios, ¿vale? Dividido entre esos 4.000 vatios, más 125 del hierro, más, acordaros, la cuarta parte de las pérdidas de cortocircuito. La cuarta parte, porque es mitad de carga. La potencia se reduce a una cuarta parte. Hacemos esto y nos da 4.000 más 125 más 90 igual tal dividido entre 4.000 igual tal 1 partido del anterior 0,9 y esto por 100. 94,89%. Ese es el rendimiento a mitad de carga
Y este es el rendimiento que veíamos antes a plena carga. Los dos con el factor de potencia 0. Bueno, esto lo hice rápido porque estos dos apartados son exactamente igual que los anteriores. Entonces no me voy a detener en ellos. Pero el tercer apartado es algo novedoso. Pregunta por el rendimiento máximo. Es decir, ¿cuándo este transformador consigue el rendimiento máximo? Esto no lo expliqué en clase ni lo habíamos visto. Creo que tampoco aparece en las fichas. Bueno, si al hacer ejercicio llegasteis a este punto, pues imagino que una de dos. O no lo hicisteis, o investigasteis por vuestra cuenta, mirando por internet, o preguntando a alguien, ¿no? A algún profesor, o qué sé yo, o buscando por internet, o algún amigo que conozca el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rendimiento máximo? El rendimiento máximo de un transformador se produce cuando las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre. Si os disteis cuenta, las pérdidas en el hierro no varían. Daba igual que estuviésemos a plena carga que a media carga. Las pérdidas siempre son las mismas, 125 vatios. Pero las pérdidas en el cobre dependían de la intensidad que circulase por el cobre. Y decíamos que, por ejemplo, las pérdidas del ensayo de cortocircuito se producían cuando por el cobre circulaba la intensidad nominal de primario. Y esa P, esa potencia, era intensidad nominal de primario al cuadrado por la resistencia del cortocircuito. Luego decíamos que a mitad de carga la potencia era 0,5 por la intensidad 1 de nominal, esto al cuadrado por RCC. Es decir, que 0,5 era un medio. Acordaros que este 0,5 precisamente es el índice de carga, C, ¿no? El índice de carga, 0,5, un medio en este caso. Y esto decíamos que era potencia igual a 1/4 por I sub 1 nominal al cuadrado por RCC. I sub 1 al cuadrado RCC era esta potencia, con lo cual a media carga la potencia era la cuarta parte de la potencia del ensayo de cortocircuito. Pero ahora no tenemos media carga. Ahora tenemos que saber a qué carga está funcionando, a qué índice de carga está funcionando el trazo para tener el rendimiento máximo, es decir, para que las pérdidas en el hierro sean igual que las del cobre. Entonces hacemos lo siguiente. Potencia es igual a C por I sub 1n al cuadrado por resistencia de cortocircuito. Es decir, que la potencia es igual a C cuadrado por I sub 1n al cuadrado por RCC. I sub 1n, I del primario nominal al cuadrado por RCC, es este valor. Con lo cual, estas son las pérdidas en el cobre que se están produciendo ahora para un índice de carga que no sabemos cuál es, que es C. Si fuese el índice de carga 50%, sabríamos que esta potencia es la cuarta parte, estas pérdidas son la cuarta parte, pero para este índice de carga no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que tiene que ser igual a 125, con lo cual aquí pongo 125 igual a... Hay C más chunga que me salió. A C cuadrado por 360. ¿Vale? Entonces ahora voy aquí, despejo la C y digo que C es igual a la raíz cuadrada de 125 partido por 360. 125 dividido entre 360 igual a tal. La raíz de eso es 0,59. Es decir, 0,59. Lo que viendo siendo lo mismo que en tanto por ciento es el 59%.
Es decir, que el transformador, cuando trabaja al 59% de su carga, pues entonces es cuando tiene el rendimiento máximo. ¿Y cuál sería ese rendimiento? Pues nada, vamos a calcularlo. Las pérdidas en el cobre ahora serían pérdidas en el cobre serían 0,59 al cuadrado por 360. Esto al cuadrado igual a tal por 360, 125. Es decir, que el rendimiento sería la potencia útil. ¿Cuál es la potencia útil? 0,59 por 10 y por 0,8. Dividido entre 0 y por 1000, 0,59 por 10, 1000 por 0,8 más 125 más 125. ¿Vale? Hacemos este cálculo y lo que sale un rendimiento de 125 más 125 más 0,59 por 10.000 por 0,8 a ver, se me mira una cosa. Vale. Por 0,8 igual dividido entre 0,59 por 0,8 por 10.000 igual. A ver, voy a dejarlo otra vez. 0,59 por 10.000 por 0,8 partido de 0,59 por 10.000 por 0,8 más 250 igual 0,9496, es decir, 94,97%. ¿Vale? Bueno, pues este es el rendimiento. Vuelvo a repetir este apartado por si no quedó claro. El rendimiento máximo de un transformador se consigue cuando las pérdidas en el hierro coincidan con las pérdidas en el cobre. Es decir, cuando las pérdidas en el cobre sean igual que las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro no cambian, no varían con la carga, con lo cual siempre van a ser 125. Entonces tenemos que buscar el índice de carga del transformador que haga que las pérdidas en el cobre sean 125. Ese índice de carga, después de calcularlo, obtuvimos que era 59%. Con ese 59% volvemos a calcular el rendimiento. El 59% de 10.000 y por 0,8 para tener aquí la potencia útil dividido entre la potencia útil más las pérdidas y sale 94,97. Bueno, son tres ejercicios que seguro que os costó trabajo hacer porque no eran los típicos que habíamos hecho en clase, pero que creo que si investigasteis un poco y después de haber visto la solución, espero que lo hayáis entendido. Los próximos días seguiremos haciendo algún ejercicio más. Y yo poco a poco creo que este tema de los transformadores monofásicos lo iremos pues dominando. Y luego ya pasaremos a los trifásicos. Hasta mañana. Un saludo. Bueno, y ahora vamos a hacer el apartado C, que este sí es más interesante porque no lo vimos todavía.
y quiero pararme en él. Los dos anteriores, como digo, son igual que los del ejercicio anterior, ¿no? Los dos apartados anteriores. Bien, este apartado C dice que hay que calcular el rendimiento máximo. ¿Cuándo se produce el rendimiento máximo de este transformador? Bien, pues el rendimiento máximo de un transformador se produce cuando las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre. Si os disteis cuenta, las pérdidas en el hierro no varían. Daba igual que estuviésemos a plena carga que a media carga. Las pérdidas siempre son las mismas, 125 vatios. Pero las pérdidas en el cobre dependían de la intensidad que circulase por el cobre. Y decíamos que, por ejemplo, las pérdidas del ensayo de cortocircuito se producían cuando por el cobre circulaba la intensidad nominal de primario. Y esa P, esa potencia, era intensidad nominal de primario al cuadrado por la resistencia del cortocircuito. Luego decíamos que a mitad de carga la potencia era 0,5 por la intensidad 1 de nominal, esto al cuadrado por RCC. Es decir, que 0,5 era un medio. Acordaros que este 0,5 precisamente es el índice de carga, C, ¿no? El índice de carga, 0,5, un medio en este caso. Y esto decíamos que era potencia igual a 1/4 por I sub 1 nominal al cuadrado por RCC. I sub 1 al cuadrado RCC era esta potencia, con lo cual a media carga la potencia era la cuarta parte de la potencia del ensayo de cortocircuito. Pero ahora no tenemos media carga. Ahora tenemos que saber a qué carga está funcionando, a qué índice de carga está funcionando el trazo para tener el rendimiento máximo, es decir, para que las pérdidas en el hierro sean igual que las del cobre. Entonces hacemos lo siguiente. Potencia es igual a C por I sub 1n al cuadrado por resistencia de cortocircuito. Es decir, que la potencia es igual a C cuadrado por I sub 1n al cuadrado por RCC. I sub 1n, I del primario nominal al cuadrado por RCC, es este valor. Con lo cual, estas son las pérdidas en el cobre que se están produciendo ahora para un índice de carga que no sabemos cuál es, que es C. Si fuese el índice de carga 50%, sabríamos que esta potencia es la cuarta parte, estas pérdidas son la cuarta parte, pero para este índice de carga no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que tiene que ser igual a 125, con lo cual aquí pongo 125 igual a... Hay C más chunga que me salió. A C cuadrado por 360. ¿Vale? Entonces ahora voy aquí, despejo la C y digo que C es igual a la raíz cuadrada de 125 partido por 360. 125 dividido entre 360 igual a tal. La raíz de eso es 0,59. Es decir, 0,59. Lo que viendo siendo lo mismo que en tanto por ciento es el 59%. Es decir, que el transformador, cuando trabaja al 59% de su carga, pues entonces es cuando tiene el rendimiento máximo. ¿Y cuál sería ese rendimiento? Pues nada, vamos a calcularlo. Pérdidas en el cobre ahora serían pérdidas en el cobre serían 0,59 al cuadrado por 360. Esto al cuadrado igual a tal por
360, 125. Es decir, que el rendimiento sería la potencia útil. ¿Cuál es la potencia útil? 0,59 por 10 y por 0,8. Dividido entre 0 y por 1000, 0,59 por 10, 1000 por 0,8 más 125 más 125. ¿Vale? Hacemos este cálculo y lo que salga. Sale un rendimiento de 125 más 125 más 0,59 por 10.000 por 0,8 a ver, déjame mirar una cosa. Vale. Por 0,8 igual dividido entre 0,59 por 0,8 por 10.000 igual. A ver, voy a hacerlo otra vez. 0,59 por 10.000 por 0,8 partido de 0,59 por 10.000 por 0,8 más 250 igual 0,9496, es decir, 94,97%. ¿Vale? Bueno, pues esto es el rendimiento. Vuelvo a repetir este apartado por si no quedó claro. El rendimiento máximo de un transformador se consigue cuando las pérdidas en el hierro coincidan con las pérdidas en el cobre. Es decir, cuando las pérdidas en el cobre sean igual que las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro no cambian, no varían con la carga, con lo cual siempre van a ser 125. Entonces tenemos que buscar el índice de carga del transformador que haga que las pérdidas en el cobre sean 125. Ese índice de carga, después de calcularlo, obtuvimos que era 59%. Con ese 59% volvemos a calcular el rendimiento. El 59% de 10.000 y por 0,8 para tener aquí la potencia útil. Dividido entre la potencia útil más las pérdidas. Y sale 94,97. Bueno, son 3 ejercicios que seguro que os costó trabajo hacer porque no eran los típicos que habíamos hecho en clase, pero que creo que si investigasteis un poco y después de haber visto la solución, espero que lo hayáis entendido. Los próximos días seguiremos haciendo algún ejercicio más. Y yo poco a poco creo que este tema de los transformadores monofásicos lo iremos dominando. Y luego ya pasaremos a los trifásicos. Hasta mañana. Un saludo.